Tener nombre, apellido y una nacionalidad es un derecho humano que nos permite ejercer otros derechos. Si no tenemos identidad, no podemos acceder a servicios de salud, educación o quizás conseguir un empleo. Hoy hablaremos de una sentencia que da protección a este derecho en el caso de un mexicano en calidad de migrante que intentó obtener su acta de nacimiento durante más de 25 años. Soy Verónica González, comenzamos. ¿Qué sucede cuando por cuestiones administrativas o por cumplir la ley a rajatabla se violan derechos fundamentales? Vamos a ver un trabajo de mi compañero Emanuel Saldaña. La identidad jurídica nos da derecho a los demás derechos, nos da acceso a los demás derechos. El derecho a la identidad, de acuerdo a la UNICEF, es el reconocimiento jurídico y social que tiene una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, y además también le da la pertenencia a un Estado, la relación con una nación. En Aguascalientes, un juzgado federal ordenó el registro extemporáneo de un mexicano que durante 25 años no tuvo acta de nacimiento y por lo tanto tampoco identidad jurídica. En 1993, esta persona emigró a Estados Unidos. Para poderle extender su acta de nacimiento, la persona interesada tendría que acudir a estampar sus huellas digitales, como un requisito que solicita el Código Civil y el Reglamento Interior del Registro Civil en el estado de Aguascalientes. La situación jurídica de este mexicano se complicó aún más por haber ingresado a Estados Unidos de manera irregular. Si no es identificado como nacional de ningún país, se considera que es una apátrida, que es aquella persona que ningún país reconoce como ciudadano, y entonces una apátrida pues es una persona que no tiene acceso a derechos, si tiene acceso los tiene muy limitados. Ante la imposibilidad de este mexicano de acudir personalmente a realizar el trámite de acta de nacimiento, se promovió un juicio de amparo. Su argumento fundamental es: me violan mi derecho humano a la identidad y no me expiden mi acta de nacimiento extemporánea. Es una situación algo complicada tener en solicitar a una persona que no tiene un registro de nacimiento, digamos que ante el Estado era jurídicamente inexistente. Con base en el principio pro persona, la sentencia del juez Jaime Páez Díaz señala que las autoridades responsables deben cumplir con el registro extemporáneo y con la tutela de los derechos fundamentales del quejoso. Afortunadamente, las autoridades actuaron de una manera diligente y vinculante, porque pues, las autoridades responsables eran el juez de lo civil y el director del registro civil en el estado. Quedaron vinculadas, en este caso, la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el estado y el cónsul en Chicago, y afortunadamente ya le expidieron el acta de nacimiento. La determinación del juzgado se fundamentó en el artículo 4º constitucional que establece el derecho humano a la identidad y en tratados internacionales de los que México es parte, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de este mexicano que ingresó a Estados Unidos sin documentos. El Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con los tratados internacionales de los que es parte y tiene que cumplir con los derechos en general, los derechos humanos, y uno de esos derechos es el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad. Todas las personas tienen ese derecho, el derecho a un nombre. Todas las autoridades del Estado mexicano, por mandato constitucional del artículo 1º, debemos respetar, promover, garantizar los derechos humanos de las personas. Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Ahora
Ahora veamos qué opina la gente sobre la importancia del derecho a la identidad y cómo puede impactar en el ejercicio de otros derechos. Bueno, sirve más que nada para tener un trabajo y para que sepan quién eres, pues, cómo naciste, de dónde vienes y que sepan, pues, bueno, la identidad sirve para que puedas obtener algo sabiendo quién eres tú mismo, ¿no? Social, a nivel legal, es muy importante porque vas a inscribirlo a un niño en la escuela, requieres eso, vas a un hospital, requieres eso. Ya adolescente, igualito cuando va a la secundaria es igual. Y es un derecho de todo ser humano tener una identidad. Bueno, tener una identidad es importante porque nos individualiza y nos da una cierta independencia. También nos proporciona pues todos nuestros derechos, ¿no? Tener un nombre, tener una profesión. La edad es muy importante desde que uno nace. Entonces, ¿cómo te vas a identificar ante una sociedad y luego ante todos los movimientos que uno hace en la vida, como obtener beneficios o conseguir trabajo o terminar una carrera? O sea, es parte de nuestra vida contemporánea, ¿no? Es muy importante la identidad. Yo opino que tener un acta de nacimiento más que nada nos sirve, pues sí, para tener una identidad, pues para contar con los derechos que uno tiene al ser ciudadano, al tener una nación. Yo creo que tener identidad nos hace únicos, ¿no? Primero como ciudadanos, aquí en cualquier país, tener apellido, tener identidad, nacionalidad, nos hace ser únicos para poder votar, poder expresarnos, tener democracia y es lo más importante. Bueno, se dice que la identidad la debemos de tener, es un requisito, es más que nada es la forma de que nosotros a donde podemos ir o donde queremos estar, es lo único que a nosotros nos respalda, ¿no? En ese sentido, en esa cuestión, yo creo que es lo mejor que todos tengamos una identidad, ¿no? Para ser reconocidos en cualquier país. Como para que se identifiquen con la sociedad, ¿no? Porque pues igual si no los hubiera registrado, nadie los viera, yo creo, como que conocido, ¿no? Entonces yo creo que por eso pues lo hace uno. Pues es importante porque así sabemos que existimos. Eso es importante, saber que existimos. Es más, para todo nos piden un requisito de saber quiénes somos, cuántos años tenemos, dónde vivimos, eso es, dónde nacimos, ajá. Y para cuando es más para la escuela, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, siempre necesitamos tener un documento en donde dice quiénes somos y dónde nacimos. En otros temas, 878 magistrados y magistradas de circuito prestan sus servicios como impartidores de justicia en tribunales federales en todo el país. Vamos a ver cuáles son sus funciones y qué significa para ellos la carrera judicial. Soy Gabriela Rolón Montaño, magistrada de circuito, adscrita al 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Quiero comentarles que los magistrados de circuito tenemos como función resolver los juicios de amparo que promueven las personas, los gobernados en este país. En este tribunal colegiado en materia administrativa resolvemos, además de los juicios de amparo, los recursos de revisión que interponen las autoridades responsables contra las resoluciones que emiten los tribunales de lo administrativo, tanto federales como a nivel local, en el caso aquí de la Ciudad de México. Esta labor que desarrollamos es en beneficio de todos los justiciables, porque resolvemos asuntos tanto en materia tributaria como última instancia, en materia administrativa que incluye desde la clausura de un puesto de tacos, desde la clausura de una gran empresa, créditos fiscales, comercio exterior, responsabilidad de servidores públicos y pues la labor es aquí muy vasta lo que estamos llevando a cabo en beneficio de todos los mexicanos. Yo inicié hace más de 30 años en un juzgado de distrito en materia penal, en el segundo de distrito materia supernumeraria.
hace muchos años en Puente Grande, Jalisco. Estuve ahí durante varios años, ocupé los cargos de oficial judicial, de actuaria, de secretaria. Después fui secretaria de un juzgado de distrito en materia administrativa, posteriormente secretaria de un tribunal colegiado en materia administrativa, de 2 tribunales colegiados en materia administrativa. Después, en un concurso de oposición para la designación de jueces de distrito, fui selecta como juez de distrito y adscrita aquí al juzgado 8º de Distrito B en materia administrativa en la Ciudad de México. Posteriormente me tocó abrir el 15º juzgado de distrito en materia administrativa también aquí en la Ciudad de México. Posteriormente nuevamente volví a concursar para ser magistrada de circuito y bueno, salí seleccionada y estuve durante prácticamente 10 años en el 8º Tribunal Colegiado en materia administrativa y actualmente estoy adscrita a este 20º Tribunal Colegiado desde hace 2 años, que es una labor maravillosa porque tienes oportunidad de ayudar a las personas, de ayudarlas contra las injusticias, de que lo que hacemos aquí sea otorgarles el amparo para que se les proteja de todas las arbitrariedades que el poder público pueda llevar a cometer. Es importante hacer una carrera judicial porque te da oportunidad de ir escalando los diversos puestos que hay dentro de la carrera judicial y eso te permite tener una visión general de todo lo que se hace en los tribunales. En mi opinión, empezar desde el puesto más bajo de la carrera judicial, saber cómo se hace, ir ascendiendo paulatinamente te permite saber ya cuando llegas al cargo de magistrado qué es lo que hacen todos tus subordinados. Y obviamente al tú tener conocimiento de lo que se hace es mejor o más práctico y además de mejor calidad la prestación del servicio público porque tienes la visión general de todo lo que se hace en un tribunal. La vocación de servicio es importantísima, porque aquí no se debe estar por una cuestión de dinero solamente por tener un empleo. Se debe estar convencido de que la labor que hacemos nosotros es una labor importantísima. El darle a cada quien lo que merece y el ayudar a las personas contra las injusticias es algo que no tiene ningún precio, es una satisfacción personal. Para ello se debe estar convencido de que el ser un funcionario público que integra o que forme parte del Poder Judicial de la Federación debe estar convencida de la labor tan importante que se hace, de lo gratificante que es, pero además de que hay cuestiones que te dan una satisfacción personal que no te la puede dar ninguna otra actuación o ningún otro lugar de trabajo. Vamos a hacer una pausa y regresamos al Consejo de la Judicatura hoy. Para ser magistrado de circuito, debe ser mexicano de nacimiento, mayor de 35 años y una experiencia jurisdiccional de al menos 5 años y no haber sido sancionado por un delito intencional con más de 1 año de prisión. Los magistrados de circuito duran en su cargo 6 años. Si son ratificados, solo pueden ser privados de su cargo por las causas que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o por retiro forzoso a los 75 años de edad. Acceden al cargo a través de concursos internos de oposición, donde varios candidatos compiten para ocupar uno o más cargos, o de oposición libre, donde se inscriben quienes cumplan con los requisitos. En ambos casos, a través de exámenes son evaluados sus conocimientos teóricos y prácticos en la impartición de justicia. Un magistrado de circuito resuelve asuntos relacionados con juicios de amparo directo contra sentencias definitivas que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento. También conoce los recursos de queja en los casos que señala la ley de amparo, además de los recursos de revisión contra sentencias dictadas en audiencia constitucional por los jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito o por el superior del tribunal responsable. En Morelos, un hombre impugnó la norma que establece mayores requisitos a los hombres para obtener una pensión por jubilación. Es una historia de Magali Telles.
En el estado de Morelos, los hombres que buscan su jubilación solicitan la equidad de género para gozar de los mismos beneficios económicos que las mujeres. La ley establece que, a diferencia de ellas, los varones deben trabajar 2 años más para obtener el 100% de su retiro. Yo me jubilé, mi periódico oficial salió el 22 de diciembre de 2017. Yo cumplía 27 años, pero en febrero de 2018 cumplí los 28 años y por la ley del servicio civil yo me jubilé con el 85%. Por la inquietud de que el porcentaje es bajo, yo me topé con varios compañeros y me preguntaban de mi jubilación. Entonces ellos me comentaron que yo tenía que demandar, entre comillas, y llevar un proceso, no menos de 5 meses, para que se me autorizara mi jubilación al 100%. Una mujer con 18 años tenía el 50%, un hombre con 20 años. 2 años era la diferencia. Con la igualdad, digo, tenemos los mismos derechos y ahora con 18 años también se puede pensionar un hombre, igual que una mujer. La ley de equidad de género es lo que nos avala a nosotros como varones para llegar al 100% con 28 años de servicio. Los trabajadores jubilados interpusieron un juicio de amparo para hacer valer su derecho a la igualdad. De hecho, aquí fue el género masculino, los varones, quienes se acercaron con nosotros porque al momento de que les otorgan la pensión, bueno, pues acudían incluso con compañeras de trabajo y compañeros, en fin, ambos, y ahí al momento de comparar sus resoluciones se dieron cuenta que en el caso de los varones había un porcentaje menor, un 10% menor que con el respecto de las mujeres. Y se acercan a nuestra institución, al Instituto Federal de Defensoría Pública en su delegación Morelos, para solicitar que se presente ese amparo. Ellos dicen por la igualdad, ¿no? O sea, que me den ya se dicen que me den ese 10% más y además de que el servicio es totalmente gratuito. Los demandantes lograron que se reconociera la inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y solicitaron el pago de su pensión con base en la Ley de Equidad de Género. Yo cumplí 28 años de servicio. Por la Ley del Servicio Civil no alcanzo el 100%, sería el 85%. Entonces, por la nueva ley, la equidad de género, alcanzo el 100%, pero con una demanda. Nosotros entendemos, estrictamente podría ser equidad de género, nosotros entendemos la equidad de género referida a las mujeres, ¿no? Entonces, pero en este caso, bueno, pues a la inversa, ¿no? Quien recibe el menor porcentaje es el varón. Entonces, esa es la garantía que hicimos valer, es igualdad, no discriminación, y bueno, a trabajo igual corresponden salario igual, prestaciones iguales, ¿no? Entonces, optamos por un juicio de amparo. En el estado de Morelos se hace planteamiento de equidad de género derivado de pues, citas y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y un juez de distrito concede el amparo para que se le brinde ese 10% más en equidad con las mujeres. El 24 de abril de 2015 llegó el primer solicitante que exigió el respeto al derecho humano de la igualdad y no discriminación por motivos de género. Esto toda vez que los hombres reciben una pensión menor que las mujeres trabajadoras. A través de 3 asesores jurídicos, el Instituto Federal de Defensoría Pública en el estado de Morelos atiende en promedio 30 casos por año. Hasta el momento son más de 140 resoluciones emitidas en esta materia. Para el Consejo de la Judicatura hoy, Magali Telles. ¿Qué tipos de pensiones existen y cuáles son los requisitos para obtenerlas? Veamos. Una pensión es una prestación económica, temporal o de por vida, destinada a proteger al trabajador y a su familia en diversas situaciones. En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el principal organismo de Estado encargado de otorgar pensiones. Las pensiones más comunes son
La pensión por invalidez que se otorga cuando el trabajador se encuentra imposibilitado físicamente para desempeñar una labor, derivado de una enfermedad o accidente de trabajo. La pensión de cesantía en edad avanzada que se brinda cuando el asegurado tenga 65 años. En la Ley 1973, el asegurado debe tener un mínimo de 500 cotizaciones semanales y en pensiones 1997, un mínimo de 1.200 cotizaciones semanales a la fecha de la solicitud. La pensión por viudez ocurre cuando muere el asegurado por un riesgo de trabajo o un pensionado por edad avanzada y se otorga a la esposa o esposo o a la concubina o concubino. Para que sea otorgada esta pensión, es indispensable comprobar el matrimonio o concubinato con el beneficiario. La pensión por orfandad es una prestación médica y económica que recibirán cada uno de los hijos menores de 16 años y hasta 25 años si se encuentran estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional. Para tener acceso a esta pensión, es necesario que al fallecer el asegurado hubiese tenido un mínimo de 150 cotizaciones semanales. La pensión por incapacidad permanente, parcial o total se otorga cuando el asegurado tiene una disminución en su capacidad física o mental a causa de un accidente de trabajo. ¿Existe una vía legal para hacer efectivo el derecho al pago de una deuda? ¿Cuál es el procedimiento? Dejemos que una asesora jurídica federal nos responda. ¿Qué tal? Soy la licenciada Yasmín Rosales Muñoz, soy asesora jurídica federal y estoy adscrita a la Ciudad de México. Quiero que sepan que es un asunto muy frecuente. Nosotros a menudo recibimos personas que, como ustedes, como nosotros, pues llevamos a cabo un contrato de apertura de crédito con una institución financiera, es decir, sacamos una tarjeta de crédito o simplemente tenemos una tarjeta de débito. ¿Qué es lo que hacemos con una tarjeta de débito? Pues hacemos compras. ¿Qué ocurre en estos tiempos modernos? Que ya no es ni siquiera necesario que nos roben la tarjeta de crédito. De alguna manera la gente se apropia de nuestros datos y utiliza nuestras tarjetas para hacer compras o cargos que nosotros llamaríamos indebidos. ¿Indebidos por qué? Porque nosotros jamás los autorizamos. A veces estamos hablando de gente a la que le han hecho cargos hasta por 80,000 pesos. O sea, cargos de sus tarjetas de crédito que dan un tope de 100,000 pesos, los dejan con una deuda insuperable. Los juicios orales mercantiles se resuelven controversias relacionadas con los actos de comercio que marca el artículo 75 del propio Código de Comercio y sobre todo los de mínima cuantía. Le solicitamos a la institución financiera que nos dé copia original, que nos dé original o certificado de los vouchers. ¿Por qué los vouchers? Porque el objetivo de nuestro juicio va a ser, la acción es la nulidad absoluta del voucher o pagaré. ¿Por qué? Porque la firma que calza en él no es la del usuario, no es la de la persona afectada. La prueba reina de esta clase de acciones es la pericial grafoscópica. Esta prueba implica que se haga una audiencia específica, que es la audiencia de desahogo de la pericial grafoscópica. Ahí lo que se hace es que se toma una muestra de firmas, se presentan identificaciones. Transcurrida esa etapa de estas periciales, vendría lo que es la audiencia de juicio. Tras la audiencia preliminar, la audiencia de juicio. Ahí generalmente, tras las pruebas grafoscópicas, solamente presentamos alegatos. Si se logra acreditar que la firma no es de esa persona, obtenemos las nulidades absolutas y todos los efectos que de ello derivan. El juicio oral mercantil es una prerrogativa que ofrece el Poder Judicial Federal que consiste en el beneficio que nos otorga a todos de que el procedimiento sea muchísimo más rápido. La idea es modificar esta vieja costumbre de que los juicios duraran meses o duraran años. Entonces la oralidad lo que busca es hacerlo más rápido. Por lo tanto, los principios que lo rigen desde luego es primero la oralidad.
que consiste en hacerlo de forma verbal. Después es la inmediación, que es que se haga evidentemente ante un juez, porque él determina qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Posteriormente es la contradicción, es decir, que todos tenemos el derecho de ser oídos y vencidos en juicio. La incidencia de estos casos es tanta que considero que la oralidad ha sido un gran hallazgo para resolver estos asuntos. Vamos a hacer una pausa y regresamos al Consejo de la Judicatura hoy. El libro El delito y la responsabilidad penal, que edita Porrúa, 7ª edición, 3ª reimpresión, habla acerca del concepto de lo que constituye el delito dentro del sistema de justicia penal en México. Explica el concepto, cada una de las partes o de los elementos del delito, la conducta, la tipicidad, la antijudicialidad y la culpabilidad, así como su aspecto negativo, la ausencia de conducta, la tipicidad, las causas de justificación y la causa de inculpabilidad, así como las diversas formas de aparición del delito, concurso aparente de normas incompatibles entre sí, tentativa, autoría y participación, y finalmente el concurso ideal y el concurso real. Una obra jurídica que se sustenta en la dogmática jurídico-penal, entendida como la explicación científica de los contenidos de nuestro Código Penal Federal. ¿Qué pretende? Poder acercar el aspecto dogmático científico a la práctica judicial, ser una herramienta para los operadores de un sistema, magistrados, jueces, fiscales y defensores. Si el proceso penal tiene por objeto esclarecer los hechos y determinar si estos son o no delitos, es obvio que entonces habría que abonar a un concepto y una explicación de lo que es delito en el orden científico. Esa es la idea estructural. Recomendaríamos esta obra porque es incuestionable que la ciencia jurídica en materia penal tiene que incidir en la solución práctica, útil de los casos concretos. No lo podríamos dejar al avatar de un contexto, de un pragmatismo sin un sustento científico. Si nosotros explicamos qué es delito, es evidente que a través de la ciencia jurídica podríamos tener mayor certeza, eficiencia y eficacia en la solución de los casos concretos. Principalmente a los que tienen ya una práctica en el ejercicio del derecho penal, a aquellos actores que les he mencionado hace un rato, y desde luego para abonar a los profesores y a los estudiantes de esta ciencia jurídica principalmente. Es poder amalgamar mi ejercicio práctico de juzgador penal y poder tener como herramienta estructural la ciencia jurídico-penal. Tener mayor certeza, tener mayor seguridad, menos incertidumbre en la solución de los casos concretos. Amalgamar la doctrina, la teoría, los principios penales en la solución del caso específico. En mayo de 2018, el Instituto Federal de la Defensoría Pública cumplió 20 años. Platicamos con el maestro Mario Alberto Torres, director del instituto, sobre la integración y las funciones de la Junta Directiva de este órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Vamos a ver la entrevista.
Maestro Mario Alberto Torres, gracias por recibirnos aquí en su despacho. Es un honor que estén en la sede central del Instituto Federal de Defensoría Pública. Pues en esta ocasión para que nos platique sobre la estructura del instituto a propósito de estos primeros 20 años que se cumplen desde su creación. No sé si podamos hablar un poco como a manera de organigrama, quiénes integran, quiénes trabajan en el instituto. Sí, Verónica, es muy importante porque la misión fundamental desde luego la tienen los defensores públicos y los asesores jurídicos. Pero debe existir una organización en la institución de la cual ellos forman parte. Debo decirte que la estructura del Instituto Federal de Defensoría Pública no ha variado en sus 20 años. Desde su creación tiene su esencia, digamos. Exactamente, tiene una estructura que ha sido muy eficaz, funcional, que no ha necesitado variaciones. Déjame comentarte que el Instituto Federal de Defensoría Pública, de acuerdo con su ley, cuenta con una junta directiva que preside precisamente el director general y que está integrada además por 6 profesionales del derecho de reconocido prestigio. Por otra parte, está la estructura de la dirección general, pero también contamos con 4 unidades administrativas. La primera de ellas tiene que ver con los defensores públicos en materia penal. Se llama la Unidad de Defensa Penal y Evaluación del Servicio. ¿Qué es lo que hace esta unidad? Bueno, esta unidad se encarga de evaluar los servicios de cada uno de los defensores públicos, tomando como base elementos que le proporciona otra de las unidades, que es la Unidad de Supervisión y Control de Defensa Penal y Asesoría Jurídica. Esa unidad, y perdón que me salte yo, esa unidad, que sería la tercera unidad, cuenta con un cuerpo de supervisores, van, visitan la adscripción de cada uno de los defensores, forman expedientes con casos que hayan llevado, integran un expediente y después se entrega a la unidad de defensa penal. Entonces, la unidad de defensa penal analiza ese expediente. ¿Qué es lo que le revisa, digamos? Bueno, ¿qué aspectos consideran para evaluar al defensor? Desde luego, 2 básicamente. Uno, el aspecto técnico-jurídico, el aspecto sustancial. Y el segundo, la cuestión administrativa. Y de hecho, de acuerdo con la normativa del instituto, al momento de calificar el aspecto sustantivo puede abarcar hasta un 70% y el aspecto administrativo hasta un 30%. Pero ¿qué se evalúa, digamos, en el aspecto sustantivo, en el aspecto técnico-jurídico? Se evalúa, bueno, cómo trazó su línea de defensa el defensor, ¿sí? ¿Qué es lo que plasmó en los documentos que ellos tienen que llenar respecto a de qué se trataba el caso, cómo lo iban a abordar, qué pruebas iban a ofrecer y cómo actuó también dentro del procedimiento y finalmente cuál fue el resultado obtenido. Aunque el resultado obtenido, bueno, no necesariamente tiene que ser atribuido al defensor, eso corresponde al juzgador. El juzgador, con su criterio, podrá decir si una persona es responsable o no es responsable de un delito. Pero sí se puede medir la eficacia o la habilidad del defensor, ¿no? Desde luego que sí. Y tenemos en el sistema tradicional índices muy específicos para poder medir esa eficacia. En general, ¿cómo salen los defensores en esta evaluación? Bueno, en lo general, en una escala que tenemos nosotros, de lo más bajo, que obviamente no tenemos, y cuando excepcionalmente sale uno, se le hacen apercibimientos. Y si vuelve a obtener una mala calificación de deficiente, entonces se le retira de la institución. Pero luego tenemos un regular, luego sigue regular alto, luego un bueno, bueno alto y finalmente sobresalientes. Al final de cada periodo de evaluación anual se hace un promedio y afortunadamente los defensores están
en el rango de bueno alto, que implica calificaciones que van de 85 a 89.9. O sea, es una calificación muy buena para los servicios que prestan. En el caso de los asesores, ¿también tienen una metodología similar para evaluarlos? Sí, en ese caso existe como segunda unidad la unidad de asesoría jurídica y evaluación del servicio. Al igual que la anterior, de parte de la unidad de supervisión reciben los expedientes de las visitas que realizaron a los asesores jurídicos. Se los entregan y lo mismo llevan a cabo un análisis de cada uno de los casos que vienen integrados en el expediente y llegan también a una calificación siguiendo los parámetros que se indican en las bases generales de organización y funcionamiento del instituto. Debo decirte que en cada una de estas unidades hay un titular de unidad administrativa. Sin embargo, también cada una de las unidades administrativas tiene una estructura propia, una estructura que se integra con direcciones, subdirecciones y jefaturas de departamento. Entre todos ellos van realizando el análisis, ¿sí? Y hasta que llega un momento en que se emite un dictamen de evaluación que es suscrito, firmado bajo la responsabilidad del titular de unidad. Mencionaba usted la junta directiva, sí, que la integran destacados juristas, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, Verónica, el instituto inició en 1998 y desde un inicio, bueno, se designó por parte del Consejo de la Judicatura Federal una junta directiva a 6 personas y hasta el momento tenemos 24 ilustres abogados, destacados juristas que han formado parte de las distintas juntas directivas o sus conformaciones. Bueno, cada integrante de la junta directiva dura o actúa en un periodo de 3 años, pero el Consejo de la Judicatura Federal puede reelegirlos para un nuevo periodo de 3 años. Es así que en los 20 años han estado con nosotros 24 destacados juristas. En la actualidad tenemos a la doctora Mónica González Contró, al doctor Héctor Arturo Hermoso Larraboiti, nuevamente al doctor Gonzalo Moctezuma Barragán, al ministro en retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia, al doctor Alfonso Tirso Muñoz de Coteotero y al maestro Miguel Pérez López. ¿Y qué funciones tienen en concreto? ¿Qué es Básicamente, lo que hacen? ellos tienen la atribución de señalar ciertas políticas que debe seguir el instituto en cuanto a los servicios de defensa y de asesoría jurídica, ¿no? También una de sus principales funciones es haber emitido la reglamentación interna del instituto, que son las bases generales de organización y funcionamiento, pero también cuando se requiere hacer una adición, modificación, actualización, ellos mismos tienen que aprobarla y precisamente pues con esto mantener al día a la institución, además de promover convenios, fijar ciertas políticas, por ejemplo, de cómo en un momento dado ocupar las plazas vacantes de defensor público, de asesor jurídico, con todas las políticas que fija la Junta Directiva, como provienen de personas muy experimentadas, ¿sí?, de juristas de reconocido prestigio, ministros de la Suprema Corte, entonces las directrices que ellos nos emiten son para el beneficio de la institución, desde luego para beneficio de la actuación de defensores públicos y asesores jurídicos y finalmente para el bien precisamente de los usuarios. Luego, la existencia de unidades de evaluación garantiza parámetros de calidad mínimos, ¿sí?
¿sí? Pero digo, dentro del mínimo estamos exigiendo lo mejor, máximo. ¿sí? Y el defensor público y el asesor jurídico sabe que tiene controles, sabe que debe dedicarse, sabe que no puede descuidar asuntos, sabe que tiene que dar su mejor empeño. De hecho, la Ley Federal de Defensoría Pública establece que un defensor o un asesor no pueden tener otro trabajo. Tienen que estar dedicados al 100%. Se tienen que dedicar al 100% a su plaza de defensor o a su plaza de asesor. Con eso y con las acciones de supervisión y control que propiamente son de vigilancia, pero vamos, una vigilancia en el sentido de déjame ver qué has hecho, déjame ver tus expedientes, dame copia de esto y lo demás. Permiten que se lleve a cabo la evaluación arroja una calificación, podemos saber cómo está trabajando cada uno de los defensores y en un momento dado dictar algunas medidas, bueno, para corregir y en su caso, pues para separar a la persona de la institución. Bien, pues muchísimas gracias por esta conversación, maestro Mario Alberto Torres López, y por habernos recibido aquí en su despacho. Muchas gracias. Bueno, ha sido un gran honor y muchas gracias por haber estado. No se vaya, vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos al Consejo de la Judicatura hoy. Por lo que se refiere a la Constitución de 1917 y a los derechos humanos o los derechos fundamentales, tenemos que tener bien claro que la reforma estructural de 2011 vino a dar un auténtico vuelco, es una auténtica revolución en la forma en cómo nos acercamos a los derechos desde la perspectiva de la Constitución del 17. ¿Por qué? Porque si antes teníamos un sistema jerarquizado, piramidal, de garantías individuales que estaban confiados a la letra de la ley y a la aplicación exacta de la misma que realizaran los juzgadores, hoy por hoy tenemos un sistema horizontal de fuentes, un sistema que obliga al operador jurídico, no solo al juzgador, pero con mucha importancia al juzgador, a ver el panorama de lo normativo desde el punto de vista de los principios, sobre todo de los principios de derechos humanos admitidos en el orden internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que debe encontrar, según reza el segundo párrafo del artículo primero constitucional, hoy por hoy, a partir de la reforma de 2011, la solución que de manera más amplia proteja los derechos de las personas, y no importa si esta solución se encuentra en una ley federal, en una ley local, en un reglamento municipal o, por supuesto, en el orden convencional, es decir, en el orden internacional de los derechos humanos. Aquella solución que de manera más amplia proteja los derechos de las personas debe ser aplicada si combinamos con el principio de no discriminación que es tajante en el quinto párrafo del artículo primero constitucional. Todas y todos en este país tenemos a partir de la reforma de 2011 el derecho a que se nos aplique la solución más garantista que quepa en un asunto de derechos humanos. ¿Y cuáles son los derechos humanos? Pues ya no son las viejas garantías individuales. Hoy por hoy los derechos humanos deben entenderse como derechos universales, derechos incondicionados, es decir, que no requieren de ninguna actividad por nuestra parte para poder ser ejercidos y disfrutados en plenitud, derechos que son fundamentales para la convivencia, de los cuales se derivan otros derechos, por eso se llaman derechos básicos o cimentadores del orden jurídico, y además derechos que no puedan ser alienados, es decir, no nos podemos deshacer de nuestros derechos humanos, no los podemos donar, no los podemos vender, no los podemos enajenar a ningún título. Todos estos derechos humanos hoy por hoy se encuentran sujetos al llamado criterio pro persona y al criterio pro dignitate del quinto párrafo del artículo primero. Bueno, ¿qué ha pasado con esto? A partir de 2011 hemos encontrado sentencias muy importantes de control de la convencionalidad, no solo en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es evidente en materias como el expediente Varios 912, pero también en las materias que tienen que ver con el libre desarrollo de la personalidad, por poner un ejemplo muy plástico, sino también sentencias que provienen de tribunales colegiados de circuito o de magistrados unitarios. Recientísimamente hemos visto la sentencia del amparo Ayotzinapa, en donde muchos criterios pro persona y pro dignitate. A partir de 2011, la aplicación de los criterios de control de convencionalidad y del criterio pro persona, así como del criterio pro dignitate, ha generado una muy rica jurisprudencia
no solo en lo que se refiere a la jurisprudencia proveniente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es evidente, por poner un ejemplo muy plástico, las sentencias relacionadas con el libre desarrollo de la personalidad o el expediente Varios 912, que asume este control de convencionalidad y también la necesidad de que se realice un control difuso, es decir, por parte de todos los operadores judiciales del país, la posibilidad de aplicar el orden convencional de los derechos humanos, sino también sentencias que provienen de tribunales colegiados de circuito, de magistrados unitarios en algunas jurisdicciones. Todo esto se ha podido hacer por la nueva concepción horizontal, pluralista, de las fuentes jurídicas que regulan en nuestro país los derechos humanos. En esto, la Constitución de 1917 ha mutado y ha mutado de una forma revolucionaria. Ha habido una auténtica vuelta de tornillo para la concepción de los derechos fundamentales en nuestro país. Vamos a ver cuántos asuntos son resueltos en tribunales y juzgados federales tan solo en un mes. Hasta el mes de abril, los tribunales colegiados de circuito acumularon una carga de trabajo superior a los 200,000 expedientes, de los cuales desahogaron más de 36,000. Del total de asuntos, 108,614 correspondieron a amparos directos. Los tribunales colegiados resolvieron más de 17,000 asuntos durante el cuarto mes del año. En ese periodo, registraron una carga de trabajo de 62,890 amparos en revisión y resolvieron 8,850 asuntos. Asimismo, revisaron un total de 14,839 quejas, de las cuales desahogaron más de 5,000. Echemos un vistazo a las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal recibe en promedio 20,000 expedientes al mes en materia civil, mercantil y familiar. Para atender las demandas que se presentan en los tribunales, los juzgadores participaron en el curso de actualización en estas materias que imparte la Escuela Judicial. Y aquí vemos bastantes temas muy importantes como pensiones, derechos de los menores, la usura. Bueno, es una gran, amplia gama de asuntos en los que estamos involucrados. Por ejemplo, tratándose de pensión alimenticia de mujer trabajadora y verlo con perspectiva de género. Los juzgadores plantearon la necesidad de garantizar que los procesos judiciales se desarrollen con estricto apego a derecho. Cada día tenemos un instrumento jurídico a nuestro alcance que tenemos la obligación de conocer, desentrañar y aplicar. Y si no se dan estas capacitaciones, entonces el operador jurídico que somos nosotros, el administrador de justicia, queda obsoleto y por vía de consecuencia no estaría aplicando justicia cada que resuelva un caso. La importancia de la actualización es ser mejores juzgadores y desde mi punto de vista también juzgadoras federales, magistradas que tenemos a nuestro cargo los asuntos ya en fase terminal. Desde luego la revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de algunos de nuestros asuntos que también en criterios jurisprudenciales pues enriquecen la labor de impartición de justicia federal. El análisis de las reformas legislativas y criterios jurisprudenciales fueron el eje central de esta capacitación. Consejo de la Judicatura hoy, Magali Telles. Ya nos vamos, pero antes nuestra recomendación para ver buen cine relacionado con el mundo del derecho.
Presuntos culpables es una película que se filmó en una forma muy especial. Es un documental filmado por Roberto Hernández y Geoffrey Smith y siguieron todo un proceso judicial a un muchacho muy joven acusado de algunos delitos de los cuales le imputaban y pasaría muchos años en la cárcel. Unos jóvenes abogados tomaron el caso, lo empezaron a defender y se les ocurrió la brillante idea de filmarlo y lograron que el juez permitiera que se filmara todo el proceso judicial, paso por paso, todo se filmó. La terminaron, la editaron y cuando trataron de exhibirla hubo muchísimos problemas para su exhibición y esto provocó todo un movimiento social de por qué se detenía una película, que además todo el mundo pensaba que no podría tener éxito un documental sobre un proceso judicial. Sin embargo, fue tal escándalo que cuando se exhibió la película fue un gran éxito y batió muchos récords de entrada a los cines, fue un éxito impresionante y el muchacho salió libre. Entonces este es un hito de las películas sobre procesos judiciales en donde hay muchas preguntas que aún no se contestan. ¿Cómo es que estos muchachos abogados se les ocurrió filmarlo? ¿Cómo un juez permitió que se filmara todo este proceso? Y finalmente el tratar de impedir que se exhibiera, pues lo que hizo fue que provocara que muchísima gente quisiera verla y fuera un éxito impresionante. Y otra película también muy importante, es la película Rojo Amanecer de Jorge Fons. Esta película trata sobre el día 2 de octubre en Tlatelolco, el famoso 2 de octubre no se olvida. Una película que se sitúa en un departamento del edificio Chihuahua, en cómo cuando llega el ejército empieza a atacar al edificio y todo el mundo empieza a correr, la gente busca dónde refugiarse y unos estudiantes son refugiados, son cuidados en un departamento y ahí los cuida una familia. Sube el ejército, entre el ejército y empiezan a catear las casas, todo eso, y los descubren y son sacados y apresados. Y la película, muchos años después, se filmó en un departamento de ahí de Tlatelolco, pero ya no el mismo, muchos años después, se filmó exactamente todo lo que sucedió en ese departamento, cómo sucedió, pero nunca en la película se ve lo que estaba pasando allá afuera, nada más se escucha balazos, gritos, puertas, soldados que suben, gente que baja, etcétera, pero nunca se ve lo que está pasando afuera, todo es sonido. Y es sobre lo que sucede adentro de la casa. Y sucedió también con esta película que fue prohibida durante mucho tiempo. No se exhibía y no se exhibía, no se exhibía, hasta que finalmente decidieron las autoridades cinematográficas, las autoridades que regían la exhibición, y decidieron exhibirlo y también fue un éxito impresionante. Pero claro, para lograr esta exhibición, la película se mandó a muchos festivales, ganó premios internacionales y esto provocó su exhibición en México y fue un gran éxito. La película es de Jorge Fons, otro joven director de los años 70 también, que ha logrado películas muy impresionantes. Es todo por el momento, gracias por su atención y gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.